con la serie que traemos en la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Estamos ubicados en el capítulo número 3. Capítulo número 3 de Gálatas. Ahí estamos ubicados. Este ya es el mensaje número 10. Mensaje número 10, es decir, ya hemos venido avanzando. Capítulo número 1, capítulo número 2. Y vamos por la mitad del capítulo número 3. El tema que quiero compartir esta tarde es Cristo, la simiente de Abraham. Cristo, la simiente de Abraham. Y vamos a leer versículo 15 al versículo 18. Y hoy tengo 4 puntos de este tema. Dice así la palabra de Dios, Gálatas 3:15. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa. Pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Qué bueno, hermanos, que la Biblia es su propio intérprete, y la analogía de la fe quiere decir eso. Nosotros, para entender un pasaje, tenemos que ir a la misma escritura, porque la misma escritura se interpreta a sí mismo. ¿Qué hubiera pasado si no encontráramos este texto donde dice que la simiente de Abraham es Cristo? Leyendo el antiguo pacto casi pues no entenderíamos a qué se refiere, pero el apóstol Pablo, por revelación divina, nos da ese entendimiento y lo deja plasmado, que cuando el Señor hablaba de la simiente, se refería a Jesucristo. Y esa es una manera de poder nosotros ver la conexión que tenemos entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, donde podemos ver que Jesucristo es quien hace la conexión. Esto, hermanos, es un entendimiento que uno va teniendo en la medida que uno va estudiando un poquito las distintas doctrinas, las distintas teologías que uno puede ver, como teología bíblica, que nos ayudan a ver esa unión que hay entre los dos testamentos. Y cuando entendemos que Jesucristo, hermanos, es el centro de la Escritura, y que la Escritura tiene que ver con Cristo, pues evitamos los errores que cometen muchos pastores hoy día o muchos estudiosos de la Biblia, que cuando leen el Antiguo Testamento están encontrando historias, están encontrando personajes para imitar. Y entonces fácilmente usted encuentra a un Josué dando 7 vueltas a una ciudad, a Jericó, y ella es derribada, y entonces en vez de ver en Josué a Jesucristo, que tiene el poder y la autoridad, dice: usted puede ser un Josué. O el caso más claro que usan hoy día es que David se enfrentó a Goliat y lo mató, y entonces en vez de ver en David a Jesucristo como aquel poderoso que vence al enemigo, le dicen a los cristianos: usted puede ser un David para que venza a sus Goliaths. Porque no se tiene, hermanos, esa unidad, esa unión de pensamiento, de que la Biblia habla solamente de un personaje, que es Jesucristo, y que cada historia, y que cada evento, y que cada personaje nos tiene que mostrar a Cristo. Y si nosotros, al leer la Escritura, no vemos a Cristo, hermanos, pues no la leímos bien. Y por eso predicar así expositivamente nos va a ayudar mucho. Venimos viendo la semana pasada precisamente acerca de cómo hay una diferencia entre la ley, ¿verdad? Y que estos judaizantes querían traer, y lo que tenemos como el nuevo pacto o como la gracia.
De hecho, habíamos dicho, o estamos bajo bendición o estamos bajo maldición. Las personas que todavía confían en la ley para su salvación, podríamos llamarlos hoy día como los legalistas. En la iglesia tenemos dos grupos de personas extremos, que son los legalistas y los antinomianos. Yo esta mañana en Cali hablaba un poquito de los antinomianos. Los legalistas son aquellos como estos judaizantes que ellos decían, Cristo sí está bien, pero a Cristo hay que añadirle algo más, hay que hacer algo más. Es decir, está bien que la fe me salve, está bien que la confianza en Cristo me salve, pero tengo que hacer algo, tengo que mostrar mi obra. Y entonces el legalismo comienza por ahí, porque entonces muchas personas comienzan a decirle a los demás, pero si usted no es santo, pero si usted esto y lo otro, usted está condenado, usted, a pesar de que se ha confiado en Cristo, pero entonces está esa parte. O la otra parte antinomiana, que yo puedo ver que es un entendimiento de la justificación no claro en el sentido de que sí entiende la justificación, pero no claro en el sentido de que no pueden ver la santificación al lado. Me explico, como esta mañana estábamos hablando. Personas que dicen, bueno, y como la Biblia es clara de que Jesucristo vino y murió en la cruz y pagó la deuda por nuestros pecados, y perdonó nuestros pecados pasados, presentes y futuros, ya está. Y yo lo digo porque yo estuve en una iglesia así, no mucho tiempo, pero por lo menos conocí una iglesia así, y es una iglesia muy grande a nivel mundial, donde ellos ratifican y llegan a decir que ya no hay pecado. Y entonces a muchos textos, sobre todo en Hebreos, que dice que con un solo sacrificio hizo perfectos para siempre a los santificados. Entonces dice, ¿se da cuenta? Cristo hizo un solo sacrificio y ya con ese solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los pecados. Cuando yo fui allí a esa iglesia, a mí me decían, a ver, ¿qué dice aquí? Yo leo que Cristo llevó mis pecados. Bueno, ya los llevó. Y si los llevó, ¿por qué los tiene usted? Y claro, uno sin un entendimiento claro fácilmente dice, pues sí, es verdad. Si Cristo ya llevó en la cruz mis pecados, yo ya no los tengo, y si no los tengo, no soy pecador. Pero eso se convierte en antinomianismo, porque entonces se llega a decir que ya no se requiere la ley. Que lo único que quería la ley, como lo vamos a ver los 8 días, era mostrarnos el pecado, llevarnos a Cristo, y una vez nos lleva a Cristo, ya la ley perdió todo su efecto. Ahora en adelante ya somos salvos, no importa lo que hagamos, no nos vamos a condenar. Pero aparentemente se ve que así fuera, pero el punto es que la Biblia habla de la santidad. ¿Y qué hacemos con el tema de la santidad? Ese es el punto. Por eso cuando nosotros estudiamos, hermanos, una muy buena teología, tenemos una muy buena doctrina, podemos llevar, que como lo he dicho aquí, que la justificación, aunque es un tema, una doctrina, hermanos, que no se puede mezclar con la santidad, la doctrina de la santificación, que también no se puede mezclar, pero ellas van juntas y la una depende de la otra. Ellas no se mezclan. ¿Me explico? Usted no es salvo por ser santo, ni usted puede ser santo para ser salvo. Usted solamente y yo somos salvos únicamente por la obra de Cristo que nos justificó. Y esto no hicimos nada, usted no hizo nada, hermanos, para ser justificado, para ser salvo. Doctrina de la justificación. Ya fuimos salvos únicamente por la fe. Pero esta doctrina tiene que dar resultado a la doctrina de la santidad, es decir, el que es justificado verdaderamente entra al ser santo y a caminar en santidad. De hecho, la santidad es una evidencia de que es justificado. Y entonces, como dijo Juan Calvino, y está bien, la ley entonces nos lleva a Cristo, pero una vez nos justifica a Cristo, nos salva. Ahora Cristo nos envía de vuelta a la ley para santificarnos. Entonces, eso es muy importante y lo podemos ver dentro de 8 días. Y aclarando pues este punto, vamos a entrar acá. Cristo, la simiente de Abraham. Quiero comenzar leyendo algo que el pastor MacArthur dijo, y él trató de meterse como en el pensamiento de estos judaizantes, que ellos estaban diciendo, necesitamos de la ley, necesitamos de cumplir algunas cosas de la ley, no solamente Cristo es suficiente. Entonces el pastor MacArthur trata de meterse allí y expone un argumento hipotético del apóstol Pablo, más o menos de esta manera. Él dice, en Gálatas 3, del 1 al 14, Pablo prueba con base en textos del Antiguo Testamento que Abraham fue justificado por la fe y no por la ley.
y que todos los demás creyentes, sean judíos o gentiles, de igual manera se salvan solo por la fe, la cual se hace efectiva mediante Cristo, que pone sobre sí la maldición del pecado. Ahora, el apóstol anticipa el argumento probable que sus adversarios, los judaizantes, presentarían para contradecir lo que había acabado de demostrar. Entonces dice así, más o menos esto es lo que los judaizantes dirían: muy bien, pero si concedemos que Abraham y sus descendientes que vivieron antes del Sinaí fueron salvados por fe, es obvio que tan pronto Dios dio la ley a Moisés, cambió la base sobre la cual se otorgaba la salvación. Con la ley se hizo un nuevo pacto y se estableció un nuevo medio de salvación. Después de Moisés, la base de la salvación fue la ley en lugar de la fe, o por lo menos como un requisito necesario de la fe. El pacto con Moisés, dirían ellos, los judaizantes, anuló y suplantó el pacto con Abraham, el cual fue una medida temporal tomada por Dios hasta que Él diera a Moisés el pacto más perfecto y completo de la ley. Abraham y los demás que vivieron antes de la ley fueron salvados por fe solo porque no tenían la ley. ¿Por qué otra vez habría dado Dios el pacto mosaico de la ley? Y entonces, más o menos lo que el pastor MacArthur trata de encontrar, pues, por medio del apóstol Pablo, de lo que hemos venido hablando, de lo que hemos venido diciendo, es que si Dios hizo un pacto con Abraham, y ese pacto es por fe, y ellos fueron salvos por fe, más o menos los judaizantes están diciendo, no habría necesidad de que hiciera un pacto ahora con Moisés y entregara la ley. Entonces lo que ellos tratan de decir es, si allá fue por fe, ya estando la ley, ahora es por la ley. Es decir, el guardar la ley. Y si ahora en el nuevo pacto otra vez vamos a tomar a Abraham, pero recuerde que el Señor tenía la ley en el antiguo pacto, entonces o la salvación es por la ley, o por lo menos, dirían ellos, tienen que ayudar, y ayuda un poquito a la salvación. Y hermano, y eso es lo que pasa con muchas personas que tienen un mal entendimiento, en este caso, de lo que es la salvación. Inclusive, no sé, pero pareciera que cuando uno lee la Biblia, que uno diría, bueno, se necesitaba el nuevo pacto, dado que en el antiguo pacto era por obras, es decir, la salvación era por la ley, era por guardar la ley. Pero cuando usted comienza a leer muchos textos en la Biblia, la Biblia dice, bueno, si propongo la vida delante de ti, la muerte, la bendición y la maldición, si usted cumple la ley va a vivir. Entonces usted comienza a leer el antiguo pacto y pareciera que era por obras, y que esa gente allá tenía que luchársela, tenía que sudarla para ser salvos. Pero que cuando venimos al Nuevo Testamento, al Nuevo Pacto, oh, qué bendición, es por gracia, ¿verdad? Y entonces algunos dicen, bueno, sí, por gracia, y parece que hubieran muchos judaizantes, está bien. Pero muchas personas, yo me acuerdo una vez a alguien que yo le hablaba cuando yo estaba comenzando con la gracia de Dios, le dije, a un pastor le dije, mira qué bendición la gracia y la fe, y digo, yo tengo una fe aterrizada, me dijo. ¿Y qué quiere decir con esa fe aterrizada? Y otro pastor me decía por ahí, cuidado con eso de meterse tanto con la gracia, porque aquí es 50 y 50. Es decir, dan a entender, y pareciera que como que cuando se abraza la fe, que solo por fe, que solo por la gracia de Dios, y yo ¿dónde quedo? Es decir, ¿cómo así que yo no puedo aportar un granito, caramba, y mi esfuerzo? Y entonces, ¿acaso no me enseñaron a orar? ¿No me enseñaron a perseverar, a vigilar? ¿No me enseñaron inclusive a dar para la iglesia? Y a santificarme y a perfeccionar mi vida, de tal manera que de alguna manera eso va a contribuir. ¿Cómo así? O sea, la salvación es de Dios. Sí, yo sé que es de Dios, pero gente, que yo puedo contribuir con algo. En mí tiene que haber algo. Y pareciera que eso es lo que muchos de nosotros hemos pensado. O sea, nos es tan difícil, hermanos, muchas veces llegar a entender que es solo por la fe.
pero cuando entendemos, como yo enseñaba esta mañana, hermanos, ojalá hayan visto el tema, de que todos somos pecadores y que quedamos bajo pecado y que no hay nada que hacer y que las obras de nosotros son malas, cuando entendemos eso, es la única manera de recibir la salvación por la sola fe, de que tu contribución no sirve para nada. Hermanos, yo aprendí esto. Y con esto no estoy echando por el suelo la oración ni ningún esfuerzo de la santificación. Tenemos que esforzarnos en la santificación. Pero yo aprendí esto, hermanos. Una vez fue fuertemente ese texto que vino a mi vida, donde Jesucristo dijo, mira, este es donde el Padre dice a Jesús, y lo voy a poner mejor en el contexto. Usted se acuerda, está la transfiguración. Y se aparecen allí dos personajes del Antiguo Testamento para hablar con Jesús, Moisés y Elías. Y están allí y dice que se transfiguró el Señor. Ellos, no sé, algo pasó allí. Pedro está ahí con los otros dos apóstoles, Jacobo y Juan. Y Pedro dice, ay Señor, tremendo esto. Es bueno que estemos aquí, quedémonos aquí en este monte. Vamos a hacer una enramada para Elías, una para Moisés y una para ti, Señor. En ese momento todo se esfumó. Quedó solamente Jesús con los apóstoles, con los tres apóstoles, pero en ese momento viene una voz del cielo que le dice a esos apóstoles allí, que querían tener a Moisés, que querían tener a Elías, y le dice, este es mi Hijo amado, en él tengo complacencia. Y meditando en ese texto, hermano, porque ¿quién de nosotros puede llegar a ser como Elías? ¿Quién de nosotros puede llegar a tener el carácter tan manso de Moisés para llevar a un pueblo, hermanos, por el desierto? Yo hubiera acabado con ese pueblo muchas veces. El mismo Dios quiso acabar con el pueblo y Moisés se metió en medio y hizo un poco de sacrificios para que Dios no aniquilara al pueblo. Moisés, qué manso. Ninguno de nosotros puede darle la talla ni a Moisés ni a Elías. Sin embargo, el Señor dijo, yo no voy a escuchar a Elías, ni a Moisés, ni a ninguno. El único que me interesa y que yo voy a escuchar es mi Hijo amado. El único que me complace es mi Hijo amado. De hecho lo hemos dicho hasta la saciedad. El único que nació sin pecado, perfecto, pues Jesucristo. Es el único perfecto, hermanos. Así que el Padre solo va a recibir la obra del Hijo. Ninguna obra humana puede recibir, porque tu obra y mi obra, por muy buena que aparentemente sea, está contaminada con el pecado. Tú y yo no somos perfectos, tenemos una naturaleza pecaminosa todavía. De tal manera que la única obra que el Padre acepta es la obra del Hijo. Y si tú tienes fe y yo tengo fe en el Hijo, la obra del Hijo se hace realidad en mi vida. Eso se llama la justificación, la imputación de su justicia está en mí, y por eso es que yo puedo llegar delante de Dios, por la obra de Cristo en mí, no es mi obra. Ahora, eso no anula tu esfuerzo de santidad, eso no anula tu esfuerzo de oración, eso no anula tu esfuerzo si quieres ayunar, si quieres vigilar, eso no lo anula, pero todo esto es un resultado de la obra de Cristo en mi vida y no mi obra propia. Así que yo siempre apareceré sin mérito delante de Dios. El mérito es de Cristo y todo para su gloria, mi amado hermano. Cuando uno entiende eso y lo tiene claro, entonces ya uno sabe que lo que hace tiene que ser solamente por la obra de Cristo en nosotros. Y yo aquí lo dije, Hebreos 13, 20 y 21 dice que el Señor trabaja y dice que Dios recibe la obra que Él mismo hace en nosotros. Nuestro esfuerzo es la obra de Cristo en nosotros, esa es la obra que recibe. Y cuando tenemos eso claro, entonces como que sale de nuestra mente pretender que mi esfuerzo vale delante de Dios. Sí vale la santidad, pero estamos hablando de la salvación. No aportamos nada para la salvación netamente de Dios. Pero lo primero que quiero hablar hoy acerca de la simiente, Cristo, la simiente de Abraham, el versículo 15, es que un pacto no se invalida. Claramente dice el apóstol Pablo, porque eso más o menos era lo que ellos pensaban. El pacto de Abraham fue invalidado, sirvió el pacto de Abraham para su tiempo, pero cuando vino la ley, ya ese pacto ya no lo necesitamos. Más o menos era la idea de los judaizantes. Entonces Pablo tiene que entrar a decir, a ver, un pacto no se invalida. Verso 15, pero voy a leer desde el 14.
porque venimos en una conexión de hace 8 días. Cristo, versículo 13, nos libró de la maldición de la ley cuando fue hecho por nosotros maldición al morir en un madero. Y versículo 14 dice, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham, y mire que llama la bendición como una sola, la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Y ahí habíamos quedado hace 8 días. Y luego Pablo dice, y vuelve y ratifica, dice, hermanos, otra vez, porque las iglesias de Galacia son hermanos. Estaban equivocados, estaban yéndose con los judaizantes, pero son hermanos. Hay una parejita en Cali que lleva como 2 meses de estar llegando allá, y yo trato de hablar con ellos cuando termina el culto. Y muchos me han dicho, ya están comprendiendo, pero todavía es muy difícil. Hermano, cuando llegamos a la reforma, a la iglesia reformada, es muy difícil al comienzo, porque nosotros traemos un andamiaje lamentablemente no bueno, no sano, y llegamos y nos exponen directamente a la palabra de Dios, a conceptos netamente bíblicos, y como nosotros traemos otras ideas, otros conceptos, nos va a costar mucho. Pero algo que yo valoro en estas personas es que ahí están, perseveran, se mantienen, y al final van a decir, ah, ya. Esta mañana me decía otro hermano, cada vez uno entiende mejor. Hay un hermano que ya en junio llegaron, o sea, ya tienen como 10 meses, bueno, 8 meses del año pasado, llegaron en junio, y ella estaba viendo la cuenta y decía, lo que hace que venimos acá, pero es tremendo, porque aunque yo veo que usted repite ciertas cosas, pero cuando las vuelve a repetir, a mí yo entiendo mucho mejor. Y así es, hermanos. Yo por eso les decía a ellos, y a ustedes les dije, la revelación, no la iluminación, porque la revelación es la escritura que tiene, pero la iluminación del Espíritu Santo para nosotros comienza así, vea, estamos cerrados, y usted comienza a escuchar el Evangelio, la palabra, y se le abre así, con un mensaje así, otro así, así, hasta que usted va creciendo. ¿Y cuándo va a llegar así? Nunca. Pero cada día vamos a aprender un poco más. Pablo dice entonces aquí, versículo 15, hermanos, son hermanos. Hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. ¿Cuál es el concepto? Recuerden que estamos diciendo, Pablo, cuando dice estas palabras, él está viendo a los judaizantes que están diciendo, porque él entró a hablarles de Abraham. Recuerden, comenzamos a hablar, a Gálatas capítulo 3, Abraham fue justificado por la fe. Y usted dice, pero ¿dónde los judaizantes le dijeron esto a Pablo? Hermano, cuando uno lee la escritura y uno ve cómo Pablo está hablando, uno entiende que él tiene gente que está objetándole. Entonces él, antes de que el objetador venga, él les habla. Recuerda que él está escribiendo una carta y dice, bueno, pero es que estos piensan así, entonces lleve. El otro piensa así, aquí está. Más o menos es la idea. Entonces les dice, hermanos, hablo en términos humanos, es decir, yo quiero que ustedes me entiendan un poquito, para aquellos que están dudando del nuevo pacto y que están diciendo que ese pacto en el cual veníamos nosotros, porque hasta el tiempo de Jesús se mantenía todavía el pacto de la ley que se dio en Sinaí. Entonces, bueno, usted me habla de Abraham. Entonces, al estar dudando de ese pacto con Abraham, dice, hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, y lo mete ahí, todos han tenido pactos humanos, se han hecho pactos humanos. Una vez ratificado, y además se ha ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Entonces, para hablar de la invalidez del pacto con Abraham, pone el ejemplo de la invalidez de un pacto entre hombres, entre iguales. Es decir, es imposible que se invalide un pacto que se ha llevado a cabo. Bueno, ¿qué significa la palabra pacto? La palabra pacto significa una alianza o un testamento, entendemos como más por ahí, ¿no? Cuando alguien muere deja un escrito, deja un testamento, y ya el testador ya es lo que es. También puede ser un acuerdo, pero un acuerdo con obligaciones a cumplir. Entonces, esos pactos, cuando son humanos, puede ser entre iguales. Es decir, están las dos partes
y hacen un convenio o hacen un pacto entre iguales. Pero la Biblia, cuando habla de los pactos, y esto es muy importante que lo tengamos claro, cuando la Biblia habla de pactos, aquí no es entre iguales. Los pactos de Dios son de Dios y Él es el que los da, Él es el que los establece, y aunque hace un pacto con el pueblo, en este caso con Israel, el pueblo solo tiene que recibir, aceptar el pacto y obedecerlo. Pero el pacto es de Dios, no es entre iguales. Muy importante que entendamos eso. Los pactos de Dios no son entre iguales. Dios es el que pone las condiciones. Ahora, yo no sé si ustedes siguieron ese tema que les envié del pastor Jorge Rodríguez de Ecuador acerca de los pactos, porque hemos hablado de los pactos y en resumida tenemos 3 pactos. La Biblia habla de 3 pactos. El primer pacto es el pacto intratrinitario, como se llama, o lo mismo decir el pacto eterno de redención. Es el pacto que Dios hizo en las 3 personas, y ese pacto que hizo, el pacto eterno de redención, tiene su cumplimiento en el nuevo pacto. El segundo pacto que la Biblia registra es el pacto de obras, y ese pacto de obras fue el que el Señor hizo con Adán. Es decir, Adán tenía que obedecer, pero Adán desobedeció. Es un pacto de obras. Luego el Señor, la Biblia registra otros pactos: pacto con Noé, noético; pacto con Abraham, abrahámico; pacto con Moisés, mosaico; pacto con David, el pacto davídico; y luego viene el nuevo pacto. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Que el pacto eterno de redención se cumple en el nuevo pacto. El nuevo pacto es con Cristo, un pacto de salvación. ¿Dónde está? Mateo 26, creo que 28, el Señor dice: esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros es derramada. Entonces, ¿qué pasa con los pactos con Abraham? Como vamos a ver, el pacto con Moisés, ellos son sombras del nuevo pacto. Y ahí es donde nosotros tenemos la pequeña diferencia con los presbiterianos, porque los presbiterianos dicen que el nuevo pacto estaba también en el Antiguo Testamento, sino que, y que realmente el nuevo pacto es el mismo pacto del Antiguo Testamento, solamente con administraciones diferentes. Y esa es la razón por la cual ellos toman el bautismo de niños como los judíos tomaban la circuncisión. Así que nosotros ahí no estamos de acuerdo. Nosotros decimos que el pacto con Noé revelaba ciertas cosas, aunque oscuras, del nuevo pacto. Con Abraham revelaba ciertas cosas también, aunque oscuras, del nuevo pacto. El pacto con Moisés reveló algunas cosas también del nuevo pacto, y el pacto davídico reveló algunas cosas del nuevo pacto, pero no eran el nuevo pacto. El nuevo pacto, hermanos, es con Cristo. Cristo vino a establecer un nuevo pacto. Los otros pactos eran sombras del nuevo pacto. Por lo tanto, tenían continuidad y descontinuidad. Es decir, hubo cosas que pasaban, pero hubo cosas que quedaron en esos pactos, que eso, cuando estudiemos esa parte, pues lo veremos. Pero quería por lo menos hablar esa parte. Ahora, y lo otro es que cada pacto, hermano, habla de Cristo. Eso es, cuando uno estudia esa parte, es impresionante. Cada pacto habla de Cristo. Y obviamente uno puede comenzar a ver de esa manera hasta que llega. Altos judaizantes como que no tenían eso claro. Los pactos en la Biblia siempre fueron entonces iniciados por Dios, y algunos fueron condicionales y otros fueron incondicionales. Dios hizo un pacto con Abraham de manera incondicional y lo ratificó, pero jamás fue invalidado. El compromiso de Dios con ese pacto se mantuvo. Ese pacto que hizo con Abraham, y permítame, yo lo voy a leer. Hermanos, es mejor exponer la misma palabra, dejar que la palabra hable. Génesis 1, por favor, vaya allá, porque quiero que lo leamos. Vamos a encontrar algunas cosas ahí que no son muy claras para nosotros, pero déjenme, yo lo leo, para resaltar por lo menos algunas cosas de ese pacto con Abraham. Génesis capítulo 15, versículo 1 dice: después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. Respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás, siendo que así
que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es este Damaseno Eliezer? Dijo también Abraham, mira, que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y esto es lo que hemos visto, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y le dijo, yo soy Jehová que te saqué. Habíamos dicho esto, que Dios es el que actúa, Dios es el que obra. Yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Y él respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y le dijo, aquí comienza, hermano, algo que es difícil, pero tratar de explicarlo un poco. Y le dijo, versículo 8, versículo 9, y le dijo, tráeme una becerra de 3 años, una cabra de 3 años, un cordero de 3 años, una tórtola también y un palomino, es decir, 5 animales. Y tomó él todo esto y lo partió por la mitad y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y he aquí que el temor de una gran oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez. Y en la 4ª generación volverá acá, porque aún no ha llegado al colmo de la maldad del amorreo hasta aquí. Y sucedió que puesto el sol, y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. Una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En aquel día, aquí está, hizo Jehová un pacto con Abraham. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo, a tu descendencia daré esta tierra. Ahora, yo sé que es difícil de explicar esto, pero más o menos era la idea como se hacían los pactos. Y cuando ellos hacían los pactos, traían un animal y lo partían a la mitad y le ponían a la mitad, la otra mitad acá, y ambos, los que hacían el pacto, pasaban por la mitad. Ahora, ¿qué significaba esto? Significaba que si se quebrantaba el pacto, ellos eran merecedores de la muerte. Es decir, el pacto no se podía quebrantar porque había una demanda de muerte sobre ellos inmediatamente. Pero en este pacto que el Señor hace con 5 animales, 3 animales gruesos, los parte por la mitad, y un ave y un palomino que no los parte. Moisés no pasó por la mitad. ¿Quién pasó? Dios. Dios pasó por la mitad, porque dice que vino una columna de nube de fuego, y atravesó por la mitad. Lo que está diciendo aquí es que quien estableció el pacto fue Dios, quien se comprometió con el pacto fue Dios, y Él es el que estipuló las condiciones del pacto, y Él es el que se comprometió. Es decir, el pacto de Abraham, no Abraham lo hizo, no fue entre iguales, fue Dios quien hizo el pacto con Abraham, de tal manera que lo que está diciendo es, las promesas de Dios, como dice en Corintios, son sí, son amén. Es decir, no van a fallar. El pacto que Dios hizo con Abraham es inviolable. Y por eso es que Pablo tiene que decir a los de Galacia, a ver, les voy a poner esto, un pacto entre iguales, un pacto entre humanos, nadie lo invalida una vez que es ratificado. Para decir que el pacto que Dios hizo con Abraham no se puede violar porque es ratificado. Ahora, ¿cuándo fue ratificado, hermanos? Ahora vamos a ver eso, pero déjeme, yo le leo primero aquí lo que el pastor MacArthur dice aquí. Entre paréntesis, hablando del pastor MacArthur, él no tiene la culpa, hermano, de lo que dijo ¿cómo se llama? Estilazo. Así que tranquilo. El pastor MacArthur dijo,
Si un pacto de hombre, note esto, al ser ratificado, nadie lo invalida ni le añade, ¿cuánto menos se anulará o modificará un pacto que Dios hace con Él mismo? Es decir, el pacto lo hizo con Él mismo. Yo hago el pacto y yo me comprometo. El pacto de Dios con Moisés no anuló ni enmendó su pacto con Abraham, porque Dios había hecho permanentemente e inmutable el pacto anterior. El hecho entonces, lo que está diciendo aquí el pastor MacArthur, y lo que el apóstol Pablo está diciendo es, el pacto que Dios hizo con Abraham es un pacto que no va a cambiar, no se le puede añadir ni se le puede quitar, debe cumplirse. Así que si Dios hizo un nuevo pacto con Moisés, que es lo que vamos a ver dentro de 8 días, es decir, establecer la ley, ese pacto no anulaba para nada el pacto con Abraham. Es más, lo que trataba era más bien, cada pacto, entendiéndolo ahora nosotros con el nuevo pacto, es más bien como dar más luz a lo que Dios quería mostrar. A Abraham se le dio el pacto y él fue justificado por la fe. Por eso el apóstol Pablo toma en Romanos y en Gálatas y otros pasajes de que la justificación es por la fe. Pero como lo vamos a ver dentro de 8 días y como ya lo hemos visto, hermanos, estudiando la carta a los romanos, el pacto de Moisés al dar la ley tenía un propósito, y el propósito era mostrar, inclusive fue añadido para mostrar por qué necesitamos la fe, porque nosotros no podemos, porque cuando el Señor da la ley, hermano, lo primero que hace el hombre es quebrantarla. Entonces lo que la ley hace es mostrar cuán pecador es el hombre. Así que el pacto que Dios hizo con Abraham, hermano, ese es un pacto que trasciende y que pasa al nuevo pacto, porque así como Abraham justificado por la fe, todos, aún, hermanos, porque yo me preguntaba anteriormente, pero ¿cómo fueron salvos los israelitas en el desierto? Por la misma fe. Es decir, desde Adán hasta el último, todos seremos salvos única y exclusivamente por la fe. ¿Y la fe en quién? En Jesucristo. No hay nadie más. Que allá era oscuro, sí. Que nosotros lo tenemos claro, sí. Porque para nosotros el nuevo pacto está muy claro al ver que Cristo vino y derramó la sangre. Pero como lo vamos a mostrar ahora, lo vamos a ver, hermano, en el Antiguo Testamento Cristo estaba siendo manifestado de alguna manera oscura, pero estaba siendo manifestado. Cuando el pacto que le da a Moisés de la ley y luego le da todo eso de los sacrificios, cada vez que ellos sacrificaban esos animales, tenían que entender que ellos eran tan pecadores que tenían que llevar esos sacrificios, y que ese sacrificio, ellos no eran salvos por el sacrificio en sí, sino por la fe que ellos depositaban en ese sacrificio que tipificaba el verdadero sacrificio, que es Jesucristo. Si los judíos, al sacrificar en el cordero que sacrificaban, veían a Cristo, entonces ellos eran salvos. Pero si no lo veían, no eran salvos. Fue por la fe. Siempre ha sido por la fe, mis amados hermanos. Número 2, las promesas hechas a Abraham y a su simiente. Luego dice el verso 16, ahora bien, como un pacto no se puede invalidar, pacto con Abraham, entonces dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Este texto, hermanos, aclara tanto, porque cuando uno lee el Antiguo Pacto que habla de la simiente, y esto que entiende la palabra simiente, descendencia, ¿sí? A la descendencia, a la descendencia que viene, esa es la simiente. De esa descendencia iba a venir el Mesías. Dios había prometido de la descendencia enviar al Mesías. Por eso dice aquí, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas. ¿Cuándo? Cuando Dios hizo un pacto. Recuerden que dice, en ti serán benditas. Primero le muestra las estrellas, ¿las puedes contar? En otra parte donde le muestra la arena, ¿la puedes contar? No, le dice, bueno, así será tu descendencia. ¿Por qué, Abraham? Porque en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Obviamente las personas no entienden esto, aún los musulmanes tienen a Abraham y ellos creen que son bendecidos con Abraham. Muchos judíos y la gran mayoría, aún hoy, la mayoría de los judíos dicen, no, nosotros somos descendientes de Abraham y por eso somos salvos.
Recuerde que Pablo tiene que hacer la diferencia, tiene que decir, a ver un momentico, hay una simiente espiritual y una carnal. La carnal no es salva, la salva es la espiritual. ¿Y cuál es la espiritual? La simiente o la descendencia que viene de Abraham, que es el Mesías. Los que están en esa simiente, en ese Mesías, son los salvos. Así que eso es lo que él quiere mostrar aquí. Por eso dice, ahora bien, Abraham en ese pacto tenía promesas, y a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. Esto es muy importante, hermano, porque usted puede ver ahí cuando Dios está hablando con Abraham y está haciendo el pacto y le habla de la simiente, ahí está hablando de Cristo. Y a su simiente. No dice a las simientes, como si hablase de... Este texto no tiene explicación, como si hablase de muchos, sino como de uno. Y luego ratifica, y a tu simiente, la cual es Cristo. Dios hizo un pacto con la simiente. Esto es impresionante. El pacto con Abraham entonces es superior al pacto con Moisés. Yo no sé cómo quedarían los judaizantes, pero lo que Pablo está tratando de decir a los judaizantes es: ustedes quieren seguir en las obras de la ley, pero se les olvida que el pacto con Abraham, que fue un pacto de fe, es superior. Ustedes se fueron por lo inferior. Cuando Abraham tiene un pacto superior y el nuevo pacto es superior, precisamente porque no se trata de los hombres, se trata de Dios, hermanos. Fue hecho por medio de Cristo, la simiente de Abraham. Es decir, el pacto de la ley no interrumpió ni modificó el pacto anterior de la promesa, porque el primer pacto no solo fue inviolable, como hemos visto, sino que es permanente en sí mismo. Y también fue inseparable del pacto supremo de Dios, es decir, del nuevo pacto en el Mesías o en Cristo. Cuando Dios está haciendo un pacto con Abraham, lo está haciendo entonces con el Mesías, con Jesucristo. Vamos a mirar Génesis 22, 15 al 18. El Señor tiene que ratificar ese pacto con Abraham una y otra vez. Y vamos a ver cómo aparece la expresión que lo hace con la simiente. Génesis 22, 15 dice, y recuerde que aquí está la experiencia de que Abraham se fue a sacrificar a su hijo Isaac. Cuando ya el Señor le dice, detén tu mano, aparece el ángel, y en Génesis 15, el 22, 15 le dice, y llamó el ángel a Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo, y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto, de no rehusar a tu hijo, y no me has rehusado a tu hijo, tu único, de cierto te bendeciré, y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Pero note el 18, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Y ahí es donde está Pablo diciendo, y está tomando ahí, en tu simiente, el Señor hace un pacto con Abraham, ratifica el pacto aquí, además de que lo va a bendecir materialmente, hermanos, que eso es lo que muchas personas no entienden. La iglesia de la prosperidad toma todas esas promesas materiales y las aplica a la iglesia. Cuando, hermanos, las promesas de prosperidad, de material, de bendiciones materiales fueron hechas para Israel, pero hay otra promesa que es hecha para la iglesia, que es hecha para nosotros, y aquí está dada. Versículo 18, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Veámoslo de esta manera. Ya sabemos que la simiente es Cristo, porque Pablo dice, ahí tú no entendías, en tu simiente. ¿Y cuál es tu simiente? Pablo dice, la simiente es Cristo. Podemos leerlo de esta manera, en Cristo serán benditas. Y esta bendición está en Efesios 1:3, que ya fuimos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Está hablando de bendiciones espirituales, no materiales. En tu simiente serán benditas, en Cristo serán benditas todas las naciones de la tierra. Cuando dice que todas las naciones de la tierra, no son todas las naciones en sí, sino que de todas las naciones van a haber personas que van a ser benditas, es decir, el Evangelio les va a llegar y Cristo los va a salvar. Cristo no se comprometió con cada persona, Cristo se comprometió con personas de cada nación. Amén. Hay que entender eso. Cristo no vino a salvar a todas las naciones, Cristo vino a salvar personas de todas las naciones.
a sacar de cada nación un pueblo. Y si no, vaya a Apocalipsis, creo que es 6 o 7, no recuerdo. ¿Y estos quiénes son? Dice, estos son los que han salido de la gran tribulación y han sido lavados con la sangre del Cordero. ¿Y de dónde son? De toda lengua, linaje, pueblo, nación. De allá vienen. No son todas las naciones. Es que todas las naciones iban a venir personas. Vaya a predicar el Evangelio, dijo Jesús, a todas las naciones. ¿Para qué? Para que de todas las naciones puedan eventualmente venir mi pueblo, los que yo he escogido. Esta mañana hablaba eso, hermano, y a mí me impacta eso. En Juan 17, hermanos, yo no lo había visto así. Cuando él dice, Señor, yo oro por aquellos que tú me diste porque tuyos eran. Yo no había parado, como dice, yo le había puesto cuidado ahí, a esa parte. Me quedé pensando y dije, uy, Señor, a ver, es mucho más claro, y es donde yo voy al pacto eterno de redención. El Padre le entregó al Hijo para que salvara el Hijo a los que ya eran del Padre. Y uno dice, ¿y cómo es eso? En otras palabras, hermano, tú y yo le pertenecíamos al Padre antes de que Él hiciera algo, antes de que nos creara, antes de que nos formara. Y eso ratifica mucho más la doctrina de la gracia, y me aferro mucho más a la doctrina de la gracia, que Jesucristo no vino a morir por todo el mundo, sino por los que el Padre, los que eran del Padre. Y yo sé que esto suena duro para muchas mentes, pero así es, hermano. El Señor Jesús no vino a morir por todo el mundo, vino a morir por los que el Padre le dio. Jesús murió por personas específicamente, y me gusta eso y lo ratifico. Cuando Jesús en la cruz estaba muriendo por Pepito, por María, por Antonio, estaba muriendo por personas. Él no estaba creando una posibilidad de salvación como algunos creen. La gran mayoría de las iglesias creen que Jesucristo al morir en la cruz creó una posibilidad de salvación. Es decir, yo muero por todo el mundo, ahora sálvese quien pueda. No, así no es. Cristo murió para salvar personas porque nadie podía salvarse. Cristo murió por ti y murió por mí, y esa es la razón por la cual yo soy salvo, hermano. No es que Cristo creó una posibilidad para ver quién se podía salvar. A mí me gusta cómo los reformadores lo pusieron de esta manera. Los arminianos dicen así: Cristo con su muerte hizo el puente hasta la mitad, y el hombre debe construir la otra parte. Nosotros los calvinistas, con honor lo digo, hermanos reformados, decimos que Cristo construyó el puente desde acá hasta el otro lado, y a ti y a mí nos dijo, pase por él. Tú no tienes que hacer nada para ser salvo, yo tampoco, solamente atravesarlo. Porque ninguno de nosotros puede hacer el puente de salvación, solamente Jesucristo. ¿Y quién puede ser salvo y quién puede pasar por ese puente? Ah, pues aquel al cual que era del Padre, y que el Padre se lo dio al Hijo para que lo salvara. ¿Y por qué me metí por ahí? Ah, porque en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. No, no es todas las naciones, es personas de todas las naciones. Dios mucho antes también había hablado de dicha simiente, y me gusta Génesis 3:15, que usted lo conoce. Dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá la cabeza y tú le herirás en el calcañar. En el mismo momento que Adán peca, el primer pecado de la humanidad, el Señor inmediatamente establece la promesa de salvación, hermano. Es decir, Abraham, y estamos seguros, no sé si hay alguien que lo dude, pero yo creo que que Adán fue salvo. Porque en el mismo momento que Adán cae en pecado y que merece el infierno, la condenación, el Señor inmediatamente le da hace una promesa. Y cuando está hablando con la culebra, el Señor le dice a la culebra: voy a poner enemistad entre la simiente suya, todos los hijos del diablo, y la simiente de la mujer. ¿Qué vas a hacer? Tu simiente va a venir y le va a herir el talón a la simiente de la mujer, pero la simiente de la mujer te va a aplastar la cabeza, y ahí esa simiente es Cristo. La mayoría de los teólogos lo llaman el protoevangelio, porque ahí está el evangelio, hermanos. Desde ahí, de Génesis 3:15 ya está el evangelio, porque Cristo, hermanos, es la esencia de todo.
Cristo es la esencia de la salvación y no hay una persona que se pueda salvar fuera de Cristo. Así que no le dé temor hablarle al mormón, hablarle al maometano, hablarle al Confucio, a todos ellos que no tienen a Cristo, que están condenados, que deben venir a Cristo. No hay como muchos hoy quieren decir, no, todas las religiones son buenas, a la larga todas llevan a Dios porque todos los caminos llevan a Roma. No, señores, si los musulmanes quieren ser salvos deben venir a Cristo, porque solamente en Cristo, que es la simiente de Dios, que es el Mesías que el Señor había prometido, el enviado, el Salvador, en Él solamente hay salvación y no hay salvación en ningún otro. Entonces aquí está la simiente que fue prometida, que fue profetizada al mismo Adán cuando cayó. ¿Y por qué así? Porque ya en el plan eterno de redención estaba, el hombre cae y la única salvación es Cristo, el Mesías. Y ahí en adelante usted cuando lee la Biblia, hermano, tiene que estar viendo siempre a Cristo. A todos se les ofreció el Mesías, a todos se les ofreció la salvación por medio de Cristo. No hay tal salvación por medio de obras, no la hay. El único heredero entonces de las promesas de Dios es Cristo. Por lo tanto, la única manera en que una persona puede participar de las bendiciones prometidas a Abraham consiste en ser coherederos con Cristo a través de la fe, que es lo que él viene mostrando. No como los judaizantes que decían, está bien la fe, más algo. No, hermanos, no nos dé temor. Romanos 8, 16, 17. Porque estamos viendo cómo las promesas fueron hechas a Abraham y a su simiente. Y Romanos 8, 16, 17 dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Es decir, las promesas que se le hicieron a Abraham y a su descendencia que él iba a heredar, son las mismas promesas que Dios nos hace a nosotros en el nuevo pacto cuando Él nos adopta como sus hijos. Y entonces pasamos a ser como el heredero, en este caso de las promesas, es Cristo, que es la simiente. Por eso dice Pablo que nosotros somos coherederos con Cristo. Si estamos en Cristo, somos coherederos con Cristo, de las mismas promesas que se le hicieron a Abraham. ¿Y cuál es esa? Pues que en Él iban a ser benditas, en tu simiente serían benditas todas las familias. Romanos 4, 13 al 16, también Pablo allí aclara ese punto. Romanos 4, 13, porque no por la ley, y yo creo que el apóstol Pablo les mandó esto también a los judaizantes de Galacia. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que serían herederos del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son herederos, no de lo que dice, vana resulta la fe. Si por guardar la ley es que vamos a heredar, entonces ¿para qué sirve la fe? Vana resulta la fe y anulada la promesa. Hermanos, los judaizantes estaban corriendo ese peligro. Como hoy día también hay un sector arminiano que está diciendo ahora que él ve mi trabajo. Yo no sé quién fue el que mandó, si fue aquí o fue en Cali. Lo último que está diciendo, la última herejía de Jesús Adrián Romero, es grave. Yo me lo escuché y a mí me impactó lo que él está diciendo. Jesús Adrián Romero, que a muchos les fascina, él está diciendo actualmente que Dios nos abandonó, que porque Dios vino, hizo su obra y se fue, y nos dejó a nosotros ahora completar la obra. Es decir, Cristo ya no está aquí, Dios ya no tiene que ver con la iglesia, sino que la iglesia es la que tiene ahora que hacer la obra de Cristo, la obra inconclusa de Cristo. Él está diciendo eso. Es decir, sacamos a Dios y ahora los que nos endiosamos somos nosotros, los hombres. Humanismo. Y todo esto viene de la teología liberal, que lo único que busca es sacar a Cristo
y levantar al hombre. Y lamentablemente eso lo vemos hoy en la mayoría de las iglesias. El hombre es el que es exaltado, el hombre es el que es levantado, y Cristo no está por ningún lado. Hermano, ¿cómo así que Cristo nos abandonó? Cuando Él dijo, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Cuando Él dijo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. De hecho, hermanos, si Cristo no estuviera aquí con nosotros, esto sería nulo lo que estamos haciendo hoy. Tu oración y tu adoración no tendría sentido. La predicación de la palabra que estoy haciendo ahora no tendría valor. Si algo hay de valor aquí, de relevancia aquí, es que aquí está Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Está en medio nuestro, está con nosotros por medio de su palabra. Cuando adoramos a Dios, Él está allí, recibiendo la adoración de su iglesia, de su pueblo. Dios está con nosotros, hermano. Si no, no tendría sentido esta reunión. Hubiera sido mejor quedarse en su casa viéndose el partido o una película, haría más, si Dios no está aquí. Pero Dios está aquí, hermano, con nosotros. Amén. Amén. Ahora voy a ver si Romanos 4:13, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia las promesas de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe, porque si los que son de la ley son los herederos, van a resultar la fe y anulada la promesa, pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe para que sea por gracia, hermano. Es por fe para que sea por gracia. ¿Cómo así? Porque la obra es de Dios, pura gracia, pero nosotros la recibimos por medio de la fe. Y cuando la recibimos por medio de la fe, entonces es gracia, es decir, no es la obra humana. Es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. Note, la razón por la cual la promesa es firme y se mantiene es porque es por fe, es por gracia. Y no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham. Note, esa promesa inclusive que ha sido de la ley, tanto la ley como la promesa de Abraham se mantienen firmes porque es por gracia, mi hermano, el cual es Padre Abraham de todos nosotros. Punto número 3, la ley no abroga el pacto. La ley no abroga el pacto. Versículo 17, esto pues digo, esto es lo que entonces concluye el apóstol Pablo aquí, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo. Y cuando dice aquí el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, recuerde que viene hablando del pacto que Dios hizo con Abraham, con su simiente. Entonces ahora Pablo ya quiere sacar un poquito a Abraham y quiere poner esa a Dios y ya saca la simiente, que es la misma simiente, pero habla de Cristo. Por eso dice el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo. Es decir, cuando está haciendo un pacto con Abraham, lo estaba haciendo era Dios con Cristo, con su hijo. No es Abraham y la simiente, en este caso Isaac, sino Cristo. Entonces dice, bueno, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo. Luego dice, la ley que vino 430 años después. ¿La ley vino qué? Después, primero fue el pacto, después vino la ley, dice, no lo abroga. Es decir, no lo anula para invalidar la promesa. No lo anula, no puede. Aquí podemos decir entonces que como el pacto con Abraham fue permanente e inviolable, ninguna cantidad de tiempo puede invalidar la promesa. Y aquí se refiere entonces al tiempo entre el pacto que Dios hizo con Abraham ratificado. Y eso es lo que yo quiero explicar ahora porque es lo que él habla, el pacto ratificado por Dios. Dice que no lo anula a pesar de que vino un nuevo pacto o vino la ley después de 430 años. Ahora un estudioso dirá, pero ¿cómo así? La Biblia se equivocó porque realmente cuando Dios hace un pacto con Abraham lo hizo como 650 años antes. ¿Por qué Pablo dice ahora 430? Se equivoca la Biblia. No, hermano, es que está hablando del pacto ratificado. ¿Qué quiere decir eso? Dios hizo un pacto con Abraham 650 años de que viniera la ley. Luego Dios ratifica ese pacto con Isaac alrededor de 500 y pico de años, y luego lo ratifica con el nieto, en este caso con Jacob, ahora sí 430 años antes. ¿Dónde vemos eso? Le voy a mostrar Génesis 28, 12. Génesis 28, 12.
Y este es el pacto ratificado que Dios hace ahora con el nieto de Abraham, que se llama Jacob. Mire Génesis 28, 12 al 15, dice, y soñó, recuerde que Jacob está huyendo, y luego dice, y él se acostó en una piedra y tuvo un sueño, y dice, y soñó, he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y a su extremo tocaba el cielo, y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, note, aquí está Dios que se le aparece a Jacob, el nieto de Abraham, le dice, yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre. Tiene que ser así porque es que este era un mentiroso fragmento de todo, Jacob. Yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac, es decir, tu papá. Luego le dice, la tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. ¿Acaso no es lo mismo que le había dicho a Abraham y Isaac? Es lo mismo, está ratificando el pacto. Te la daré a ti y a tu descendencia. Otra vez vuelve a aparecer la descendencia o simiente, a tu simiente. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Yo subrayé esa parte, en tu simiente. Uno dice, pero a ver, ¿cómo así? ¿Es que esto mismo no le prometió a Abraham? Pues claro. ¿Y Abraham cuántos hijos tuvo? De la promesa, uno. Isaac. ¿Isaac cuántos hijos tuvo? Dos. Pero uno de la promesa, Jacob. ¿Jacob cuántos hijos tuvo? 12. Y ahí comenzó a formarse el pueblo de Dios. Pero cuando van con José a Egipto, ¿cuántos son? 70. Pero cuando los ve uno ya saliendo de Egipto al desierto, que es donde viene el pacto con Moisés del Sinaí, ya hay 2 millones de personas. Y pregúntese ahora cuántos hay. Es decir, el pacto que se hizo con Abraham era un pacto que se iba a extender. Era un pacto que decía, Abraham no vio. Por eso cuando usted lee, hermanos, Hebreos, uno dice, pero qué bendición, porque Hebreos dice las promesas que se le hicieron a ellos. ¿Qué pasó? Hablando de la simiente, ¿ellos qué hicieron con esas promesas? Dice que no la vieron de lejos. ¿Y qué hicieron solo? La saludaron. Así dice Hebreos. No la alcanzaron. La tierra prometida que se les hizo a ellos, dice que ellos no entraron en la tierra prometida, la vieron de lejos. ¿Por qué? Porque dice Hebreos que era para nosotros. Nosotros vamos a entrar a nuestro Canaán, que es el cielo, hermanos, las moradas eternas, la nueva Jerusalén. Allá es que vamos. Es decir, cuando el Señor hace un pacto con estas personas aquí, no es terrenal, es espiritual, y nos está hablando, hermanos, del nuevo cielo y la nueva tierra que Dios iba a hacer. A ellos les prometió un cielo nuevo. Por eso ellos pasaron tranquilos y dijeron, bueno, no lo recibimos, pero por fe lo vieron de lejos y lo saludaron. Por eso, hermano, no se apegue a ese pedacito de tierra que usted tiene aquí. Esa no es su herencia. La herencia está allá. Amén. Entonces al mismo le dice, en ti serán benditas a todas las familias, y en tu simiente. Y yo subrayé ahí, oh Cristo, ahí está, y tu simiente, he aquí yo estoy contigo y te guardaré a donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra. Recuerda que él va huyendo y luego está por allá con 21 años y luego regresa ya con sus 12 hijos, ¿no? Y sus 4 esposas. Ay, ese Jacob era tremendo. Y quiero terminar con el número 4. La herencia es por la promesa, no por la ley. Versículo 18, pensé que iba a correr más acá, pero bueno, voy rápido. Versículo 18, número 4, la herencia es por la promesa, no por la ley. Judaizantes, la herencia es por la promesa, no es por la ley. Dice el versículo 18, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa. Pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. O sea, lo ratifica. Si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa. Pero el punto es que Dios le concedió a Abraham mediante la promesa. Así que, ¿qué hacemos aquí, judaizantes? Recuerde que esta carta es para los judaizantes que decían, la simiente no es suficiente, hay que añadirle. Y Pablo tiene que venir desde un momentico. Y hermanos, ojalá que tú y yo lo comprendamos hasta los huesos en nuestras vidas. Solo Cristo y no más. Por eso me gusta las 5 solas. Solo Cristo y no más, hermanos. La obra de Cristo no se le añade, solamente se le recibe por la fe. Amén. No se le añade a la obra de Cristo, solo se le recibe por la fe.
Entonces la lógica de Pablo es sencilla, voy a hacer una pequeña paráfrasis aquí. Si la herencia es por la ley, entonces depende del desempeño humano. Esto lo dijo el pastor MacArthur. Si la herencia es por la ley, entonces depende del desempeño humano. Mientras que la herencia que Dios concedió a Abraham mediante la promesa depende del poder de Dios. Lo que le está diciendo es lo siguiente, judaizantes: si ustedes creen que la promesa es por la ley, entonces depende del hombre. Pero si es por la promesa, depende de Dios. ¿Verdad? ¿Qué queremos? Hermano, ¿qué más valioso? ¿Su esfuerzo para conseguir algo o la obra de Cristo, el esfuerzo de Cristo para darnos? ¿Verdad? Esa es la fe. Podemos afirmar entonces que uno es por la ley de Dios y las obras del hombre, el otro es por la gracia de Dios y la fe del hombre. El pacto de Moisés es por el esfuerzo humano, por la obra humana. En cambio, la fe que Dios le dio a Abraham y que pasa a nosotros es por la gracia de Dios y por la fe del hombre. Pastor MacArthur dijo lo siguiente: las capacidades para cumplir los pactos presentan diferencias abismales. Dice aquí, el hombre no puede triunfar en la obediencia perfecta de la ley por sus propios medios, y Dios no puede fallar en el cumplimiento perfecto de su promesa. Debido a que el pacto de la promesa es completo, el pacto de la ley no puede mejorarlo ni cambiarlo en absoluto. Las bendiciones entonces de la salvación no son por la ley, sino por la fe en Cristo. Las bendiciones de la salvación no son por la ley, sino por la fe en Cristo. Gálatas 2:21 ya lo habíamos visto. Dice Pablo: no he deshecho la gracia, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Efesios 2:8-9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no de vosotros, es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y de esa manera la gloria toda es para Dios. Si usted aporta una milésima, hermano, le roba la gloria a Dios. Pero como tú y yo no aportamos nada, la gloria es toda para Dios. Amén. Vamos a orar.